Bien, nos acompaña el doctor Jaime Aristi Escuder, quien es economista y muy amigo de este programa. Gracias, un placer doctor, estar por aquí. estar con nosotros. Un placer, como siempre. Doctor, vamos a iniciar avanzando un poquito con o evaluando un poco cómo va el tema de las políticas económicas que ha llevado la República Dominicana para poder mantener la economía. Yo digo mantener la economía porque usted tiene que tener un juego entre la inflación, la tasa de cambio, el crecimiento, el precio de los combustibles, la recaudación, entonces todo es un juego. Entonces, en medio de esta crisis se dispara la inflación y se crean una cantidad de políticas monetarias para poder trabajar con esto. Y esto tiene que ir acorde con los Estados Unidos, sobre todo su política monetaria, para que es un juego con relación aquí. ¿Cómo va ese proceso, doctor? Jaime, sí. Quería completar algo, porque ese es un tema interesante, porque va a ser electoral. Y yo creo que usted incluya en esa pregunta si realmente es posible mantener una economía como la hemos tenido hasta ahora, del arte de lo posible, ¿verdad? Que pandemia, que Ucrania, que préstamos, que los subsidios se han mantenido. Te dicen que una tarjeta del plástico, pero el país se mantiene y se ha mantenido durante 3 años. Si realmente el votante puede percibir que autoridades encabezadas por el propio gobierno han hecho lo posible para mantener una economía con todos esos factores que podrían haber terminado en una catástrofe. Sin lugar a dudas, el desempeño ha sido positivo. Hay que señalar que la República Dominicana enfrentó exitosamente 2 graves choques internacionales. Uno fue la pandemia del COVID y luego las consecuencias de la guerra de Rusia-Ucrania, que se expresaron en fuertes incrementos de los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, rompimiento de la cadena de suministro, situaciones bien graves que afectaron la estabilidad de precios. República Dominicana, que estaba acostumbrada del 2012 al 2019 a vivir con una tasa de inflación por debajo del 4%, pues de repente comenzó a registrar variaciones de precios que llegaron a 9.6% en abril del año 2022. Y a partir de ahí, pues comenzó a bajar. ¿Por qué comienza a bajar la tasa de inflación? Porque comienza a aplicarse una política monetaria con una postura distinta, es decir, una postura más restrictiva, que ayudó a que la tasa de inflación entonces fuera convergiendo ya a lo que es su rango meta. Y por eso ya al mes de mayo tenemos que la tasa de inflación se colocó en 4.43%, que es dentro del rango, porque el rango va de 3 a 5%. Y obviamente que eso tiene un costo, al igual que se ha visto a nivel global, hay una desaceleración de la economía. La desaceleración de la economía se expresa en una situación en la cual la gente percibe que es más difícil conseguir un empleo, que es más difícil ganarse el peso en la calle, y uno lo ve en los números a nivel macroeconómicos. Por ejemplo, lo que hemos observado es que después de estar creciendo, por ejemplo el año pasado en 4.9%, en los 2 trimestres más recientes, el último del año pasado y el primero de este año, hemos visto una clara desaceleración, a tal punto que en los primeros 4 meses del año actual se ha registrado un crecimiento únicamente de 1.2%. Ese crecimiento de 1.2% está muy lejos del potencial, que es 5%, o de la meta del gobierno, que es 4%. Y por eso ahora vemos que, dado que se ha alcanzado la meta de inflación, ya las autoridades comienzan a modificar nuevamente la postura monetaria hacia una menos restrictiva. Doctor, cuando se habla de 94.000 millones de pesos, el Banco Central liberó, de los cuales 60.000 millones son para liquidez del sistema y 34.000 para financiamientos a una tasa preferencial, sobre todo creo que en el área de la construcción y esto. Y también vi que la tasa de interés la disminuyó, le redujo 50 puntos. Esas 2 medidas, ¿usted entiende que el Banco Central de la República Dominicana las está ejecutando
que era el momento de hacer lo que debió ser el mes pasado o que tenía que ser el mes que viene? No, nosotros habíamos señalado que tenía que ser antes de julio que lo iba a hacer antes de julio y efectivamente ya lo hizo final de mayo con aplicación a junio y básicamente, como tú muy bien señalas, es reducir la tasa de interés de referencia de 8.5 a 8%. Hay que recordar que esa es la principal tasa de interés de la economía, la que influye sobre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. Recuérdate que la tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando tú vas a un banco a pedir prestado, te prestan, que ya había llegado la tasa de interés activa promedio ponderada a 16%, y la tasa de interés pasiva también está influida por ese movimiento de la tasa de interés de referencia del Banco Central, y esa es la tasa que cuando tú vas al banco te pagan, que había llegado a un nivel de 10%. Entonces, esas dos tasas, ahora tú le estás mandando un mensaje de que tienen que comenzar a bajar. Cuando se comienza a reducir estas tasas de interés, pues lo que hace la economía es reanimarse. Para tú acelerar el proceso, el mecanismo de transmisión del efecto de la política monetaria, específicamente de la reducción de la tasa de interés, tú lo complementas con la liberación de recursos. Liberación de recursos líquidos significa colocarle al sistema financiero liquidez que ellos a su vez la van a colocar a los agentes económicos, el consumidor, el inversionista, para que adquiera bienes y servicios y se reanime la economía. ¿En qué monto? Ya tú lo dijiste, 94.000 millones de pesos, a una tasa de interés de 9%. Acuérdate que te dije que estaba 16% la tasa promedio ponderada y esto se está prestando a 9%, lo cual va a presionar hacia abajo rápidamente la tasa de interés de préstamos de la banca. Doctor, usted es economista, pero los que lo conocemos sabemos que su fuerte, que la gente entienda, su especialidad dentro de la economía es calcular cosas. Usted calcula y es de los economistas que saben hacer proyecciones, que, ¿cómo se llama eso? Los cálculos de todo lo que son estas variables. ¿Cree usted posible, con esta disminución, ya nosotros estamos en junio, en un año preelectoral, ya 6 meses del año 2023, todavía el crecimiento lo vemos por debajo de un 2%, y solo se ha disminuido 50 puntos de la tasa de interés, y hay 34.000 millones de pesos que son los que van a presionar esa tasa. Existen las posibilidades que el mercado, que la economía dominicana pueda crecer, no a un 5% o a un 4% en este segundo, porque esas son las cosas que la gente no calcula, no es llegar a un 4 en este segundo semestre, sino llegar a un 8 o a un 9 en algunas áreas, hasta un 12 en otras, para poder equilibrar ese 1 o 2% que fueron los primer semestre. ¿Existe la posibilidad de que podamos llegar a la meta por lo menos del 4% promedio en el 2023? Mira, será difícil, porque tú muy bien lo has señalado. Ya la primera parte del año, digamos, ponle que al final crezcamos 2%. Eso significa que la otra parte, para tú crecer 4, necesitaría crecer 6. Entonces, ahí se te hace difícil decir que tú vas a lograr crecer. No es imposible, todo tienes probabilidades. No es imposible crecer en esa magnitud, pero estaríamos creciendo por encima del potencial. Y yo lo que sí creo es que vamos a crecer por debajo del 4%. Pero no va a ser malo, tomando en consideración que, por ejemplo, ayer mismo la Reserva Federal está pronosticando que la economía de los Estados Unidos va a crecer un 1%, que la eurozona está actualmente en recesión, está con 2 trimestres consecutivos decreciendo 0.1%, y que tú notas que hay muchísimos países de la región que también lo que va a estar creciendo entre 1 y 2%. Que República Dominicana crezca 3%, 3.5%, que fue lo que nosotros pronosticamos desde el inicio de este año, pues yo creo que sería algo muy positivo. Antes de que le dé un infarto a Andrés Terrero, porque uno se pone ansioso cuando está conversando con usted, hay una parte que nosotros siempre hemos dicho, y es que República Dominicana algo la protege. La Virgen de la Altagracia. Sí, siempre algo, la Virgen de la Altagracia, Papá Dios, cuando no es un mago, algo sale de un sombrero, una venta de una compañía, un dinero que avanza a una minera. Siempre hay un año en que algo que salva la compra de unas deudas Petrocaribe. Gracias a Dios. Gracias a Dios, siempre hay un factor
no previsto. No previsto, ni mucho menos establecido, sino algo que cae del cielo. Sí. En este momento, también hemos dicho que tenemos a Valdés en el Banco Central. Ah, Eso yo creo que es otra cosa, ¿verdad? eso es un privilegio que tiene nuestro país, que cuando tú tomas a Héctor Valdés te da una garantía de que sabe lo que está haciendo. Sí. Entonces usted dice, puede pasar cualquier cosa. Yo estoy seguro que va a pasar cualquier cosa. Ellos van a cerrar este año en 5%, en 4,5%. Pregunta, ¿algún financiamiento, algún proyecto de inversión extranjera que vaya directamente a presionar el área de la construcción? Para que la gente entienda. ¿Algún alianza público-privada que van a meter $2,000 millones? ¿Algún préstamo para construir, ¿cómo se llama lo que anunciaron ayer? El metro. El metro metropolitano de aquí al otro lado. Cuando un dinero así entra extraordinario, en calidad de préstamo, de alianza, de lo que sea, que va a un sector, por ejemplo a la construcción, lo podemos ver, al turismo, y eso entra en un periodo, y eso activa, y lo suelta, lo tiran para la calle, ese dinero. No importa que sea prestado, en alianza o en inversión. Y esa área de la economía, la construcción, el turismo, se dispara un 12% en estos 6 meses. Eso puede ayudar al promedio completo de arreglar un año. Claro, sin lugar a dudas. Y eso se hace en un escritorio. El sector construcción, eso se hace con mucho trabajo. El sector construcción es el principal multiplicador de la economía dominicana. El sector construcción es clave, ha estado decreciendo en estos primeros 4 meses del año, sí. Pero con esta liberación de 94,000 millones de pesos es lógico que el sector privado, que explica el 85% del crecimiento de la economía, de la inversión y formación bruta de capital fijo, pues es lógico que la economía se acelere, que vaya a crecer, como tú señalas, 12%, 13%. Mira, lo ha hecho antes, el sector construcción es un sector sumamente flexible. República Dominicana tiene un conjunto de constructoras sumamente eficientes y capaz de poner en marcha grandes proyectos, pero obviamente que el gobierno, y ahí la parte fiscal tiene que ayudar, tiene que acelerar un poco la inversión pública. Lo que hemos visto es que primero se presupuestó muy poco de inversión pública, solamente 2.3% de Producto Interno Bruto. Hay que recordar que Balaguer invertía 6% del PIB, Leonel entre 4 y 5, Danilo entre 3.5 y 4, o sea que todos tenían grandes inversiones. Este gobierno, debido a circunstancias, lo que presupuestó 2.3% del PIB, pero lo que está ejecutando 1.9%. Entonces necesita acelerar el ritmo de ejecución de las inversiones públicas que sean complementarias de la inversión privada, pero están las condiciones para tú acelerar el proceso de reactivación del sector construcción. Doctor Jaime Escudero, usted es académico, profesor, y yo creo que estos programas son para concientizar a la gente. Estamos claros, igual con Michelle, que teniendo a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central tenemos una garantía, la credibilidad, confianza, la capacidad, el equipo técnico completo. Correcto. Primero, 2 cosas voy a decir. Primero, el otro día había un joven economista hablando en un programa diciendo algo incorrecto, y se lo dije al que estaba entrevistando, pero no hubo tiempo de... Decía lo siguiente, y es bueno para aclararse a la gente. El Banco Central libera encaje. Y él dice, cuando el Banco Central hace eso, baja el porcentaje de encaje de los bancos, cosa incorrectamente. El banco libera exceso de encaje. Pero la pregunta viene por lo siguiente, ¿qué es lo que a la gente le preocupa? El que tiene un préstamo hipotecario que le subió de un 9 a un 14, por ejemplo, todavía está en 14. La pregunta es, cuando el banco libera, o sea, baja la tasa de interés de referencia, ¿cómo impacta o cuándo impactaría eso en el mercado para que esas tasas ya que no fueron, no las nuevas, que ya fueron amontadas, cuándo comienza a decir? Mira, hay un rezago de la influencia de la política monetaria sobre la economía. Y lo que hace el Banco Central, liberando recursos directamente, es acelerar ese proceso. Por ejemplo, cuando el gobernador decide, bueno, vamos a liberar 94,000 millones de pesos y esos son préstamos nuevos que van al sector productivo, pues lo que se intenta hacer con esto es que los nuevos préstamos se otorguen no a 16%, sino al 9%. Y al otorgarse al 9%, eso reanima la economía. Aquellos que ya tienen préstamos otorgados, se le va a ir ajustando la tasa, pero en la medida que llegue el momento de
una renegociación o un reajuste de esa tasa de interés que no es continuo. Por eso cuando tú haces los análisis econométricos, que es lo que tú haces regularmente cuando tú evalúas el impacto de la política monetaria sobre la economía, te das cuenta de que hay un rezago que puede ir fácilmente 9 meses. Es decir, que tú, una medida que tomas hoy todavía está teniendo influencia dentro de 9, 10, 11 meses, pero comienza obviamente a tener en el corto plazo. Para los préstamos nuevos, ya la tasa de interés va a ser menor, tanto con esos recursos de los 94.000 millones de pesos, como de otros recursos que estén disponibles para prestar en la economía dominicana. Un punto adicional para la gente, por ejemplo, vemos en los periódicos muchas ferias de vehículos, y ahora mismo hay una tremenda que están en Cartes, y las tasas de esos préstamos son relativamente bajas. Pregunta a la gente, dice, pero ¿por qué donde se supone que hay más riesgo con un venta de vehículos versus un préstamo hipotecario, por qué es más alta la hipotecaria? No, fíjate lo siguiente, el préstamo de vehículos es un préstamo donde tú tienes ahí la garantía del vehículo y tienes ahí ciertas condiciones donde tú puedes recuperar rápidamente, y aun cuando haya una depreciación, hay un proceso en el cual todavía se puede ganar dinero, incluso si tú haces un incumplimiento. Con el préstamo hipotecario, también la tasa se han reducido, es un préstamo de mucho más largo plazo, claro. Por lo tanto a mayor plazo, mayor riesgo, y por lo tanto tú tienes que tomar eso en consideración. Pero yo sí te puedo asegurar a ti lo siguiente, dada la política monetaria que se ha ejecutado, que ha ayudado a ya tener confianza en el peso dominicano, a tener confianza en que habrá estabilidad de precios. Fíjate que desde el 2004 hasta el presente, la tasa de inflación ha sido relativamente baja dentro del marco de la meta que comenzó a partir de enero del año 2012. Si tú tomas esa tasa de inflación, el promedio ha sido 3% de inflación bajo el esquema de metas de inflación del Banco Central, bajo la gobernación de Héctor Valdés. Y ahí tú tienes que la tendencia es a la baja de esa tasa de interés de los préstamos hipotecarios. Lo que habría que tratar es de que sea tan fácil como conseguir un préstamo para un vehículo, conseguir un préstamo para una maquinaria. Eso es lo que hay que tratar. Y para esto hay que sentarse entonces con las autoridades monetarias, incluyendo la superintendencia de bancos, para ver cómo el reglamento se puede ir flexibilizando. ¿No han puesto a trabajar la ley de garantías mobiliarias? Mira, lo que hay que buscar son elementos que te ayuden a ser cada vez más flexible. No solamente ese proyecto, sino también tomar en consideración elementos que tengan que ver con lo que es la calidad del activo que tú estás adquiriendo para que sirva como garantía. O sea, que sea lo suficientemente flexible y mercadeable como lo es el automóvil, para que de esa forma uno pueda decir, mira, aunque esto es una maquinaria muy específica para este tipo de industria, yo la voy a considerar lo suficientemente flexible como para yo darle una mejor tasa de interés y darle facilidades para adquirir el financiamiento. Necesitamos un proceso de reestructuración industrial en la República Dominicana. Y esto, con esta disponibilidad de liquidez, yo creo que puede ser un paso de avance hacia allá. Estas políticas monetarias que la gente lo puede ver desde afuera como, bueno, liberaron encaje, ahora hicieron esto, llegó préstamo. Realmente yo creo que Jaime Ariztí le diga, el nivel de la experiencia, y lo podemos comparar con países de la región, de tener un gobernador del Banco Central y un equipo adecuadamente técnicos, no políticos, sí es realmente una garantía. Y ponemos un ejemplo, Perú, creo que Perú, el gobernador del Banco Central tiene creo que 16 años consecutivos. Y la gente dice, ¿y por qué Valdés? ¿Por qué Valdés? ¿Por qué Valdés? Y ya vimos que confesó Hipólito Mejía diciendo, me equivoqué, porque quité a Valdés en un momento determinado. ¿Hasta qué punto eso nos crea realmente una coraza, y tanto nosotros como de afuera, a una economía sólida? Mira, no cabe duda, Valdés cumple 25 años como gobernador del Banco Central, ha sido el camina ciego, el más exitoso. Cuando tú comparas con otros gobernadores, cuando está Héctor Valdés, en promedio la tasa de inflación es de 5% o menos. La probabilidad más alta de tener una tasa de inflación está en el entorno del 4% cuando está Héctor Valdés. Cuando están otros gobernadores, si lo tomamos del 66 para acá, lo que es más probablemente que ocurra es una inflación de un 15%. Si lo tomamos de los 80 para acá es un 25% de inflación. O sea, esos son los números. Estoy hablando simplemente de estadísticas, modelos econométricos que hemos utilizado para calcular la volatilidad de la tasa de inflación, volatilidad de la tasa de interés, volatilidad del tipo de cambio, cuando no está una política monetaria como la estructura el gobernador Héctor Valdés. Él da mucha credibilidad.
Fíjate que ha enfrentado los choques como la crisis asiática de los años 90, fenómenos naturales como el huracán Georges, la crisis recesiva del año 2001, la crisis del año 2008, ahora la crisis de la pandemia, y todo logró hacerlo y pasarlo sin que hubiese acá una situación extraordinariamente pues ni inflacionaria ni que se haya perdido el control de lo que es la confianza en el peso realmente dominicano. Eso te iba a decir, el elemento de confianza. El otro día, con esto de las tecnologías, lo que no tomé y a un programa de inteligencia artificial de economía, le digité unas variables, digo, un país de Latinoamérica que en medio de una inflación, no le puse soluciones, sino un diagnóstico, la inflación, la tasa de cambio, ¿qué hacer? En 5 minutos, un párrafo, y le di un diagnóstico y me dio exactamente la misma política fiscal, los incentivos, la subida, eso es un librito. Ahora, el elemento Valdés, confianza, yo creo que sigue siendo entonces la diferencia, porque los países están obligados a seguir ese librito, no hay otra, coger, subsidiar la producción, la alimentación, lo mismo los combustibles. O sea, pero mira, hay que tener credibilidad. Usted mencionó que la inflación fue un 9, pero si aquí no se hubieran subsidiado los combustibles hubiera sido un 14. Sí, sin lugar a dudas, es así. Para que tú entiendas, eso de que hizo industria y comercio, eso es el 14%. Bueno, eso fue el presidente que tomó la decisión, exacto. O sea, se la jugó ahí, o sea, sin lugar a dudas, una decisión del presidente Abinader. Eso no lo hace industria y comercio, eso lo hace el presidente. Vamos a cruzar como dicen, el charco. Pero ahí solamente, yo sé por dónde tú vienes y ahí te la voy a poner fácil. Mira, con relación al tema de credibilidad, te voy a dar un dato para que tú veas. Mira la diferencia. Cuando Héctor Valdés habla, tú sientes que hay confianza en cuanto a cómo se va a manejar la política monetaria. Cuando te digo que habla, él habla muchas veces por sus resoluciones. O sea, él no necesariamente tiene que salir hablando, pero tú ves la confianza y la credibilidad en el peso dominicano. Se han realizado estudios con relación a cuando Powell habla. Cuando Powell habla, lo hace a las 2 de la tarde, porque da a conocer la Powell información. es el que maneja la Reserva Federal de los el Estados Banco Unidos Central más importante. También muchos años. Y lo compara a Powell, Jeremy Powell, con Ben Bernanke, que fue también presidente de la Reserva Federal, así como también con Janet Yellen, que fue presidente de la Reserva Federal, que es la actual secretaria del Tesoro. Cada vez que habla Powell se deprecia, se deteriora el mercado de valores en los Estados Unidos. Es una cosa impresionante. Cada vez que habla Valdés aquí se arregla. Entonces se fortalece. Entonces, para que tú veas el concepto de credibilidad. Pero ahora te lo dejé el charco. Pero antes de eso, o sea, la comparación con Perú, por ejemplo, que hay un problema político permanente ahí. Es bueno también. Es bueno, pero ahí también eso es también credibilidad. Credibilidad, y también independencia. Y eso es independencia, que lo tiene Valdés también. Bien. Estados Unidos y la economía mundial, pero sobre todo Estados Unidos, definitivamente, así como quise separar lo que son las acciones que tomamos, las medidas macroeconómicas en nuestro país, y la confianza que representa nuestro sistema, no solo a nivel de Valdés, sino a nivel político, eso que menciona Andrés Terrero, yo creo que también es fundamental. Pero definitivamente lo que ocurre en Estados Unidos marca mucho la República Dominicana. Si están en guerra, si tienen inflación, si tienen recesión, si tienen problemas de banco, la tasa de interés que ellos marquen, todos esos indicadores son la referencia a nuestro país. ¿Por qué son la referencia a nuestro país? El otro día me decía alguien, bueno, porque si a ti te están pagando allá un 5 en dólares en la reserva en Estados Unidos, ¿por qué tú vas a poner tu dinero aquí a un 6? Entonces aquí tenemos que estar más caro que allá, porque si no la gente se lleva el dinero para allá. Eso fue una explicación. ¿Por qué es tan importante esa referencia para nosotros? Y háganos un breve análisis de las medidas que ellos del panorama económico de los Estados Unidos, lo que ellos han venido tomando, sus medidas con relación a la tasa de interés, cómo está su economía, su recesión. Adelante. Comienzo con la parte de qué es economía, qué es República Dominicana en términos de Estados Unidos. Es una economía pequeña, abierta, estrechamente vinculada con Estados Unidos. Cuando ellos crecen un 1%, República Dominicana crece entre 2 y 3%. Hay situaciones en que hemos podido crecer un poquito más, pero esa es más o menos la relación entre 2,
2%, crece República Dominicana cuando ellos crecen 1%. Entonces, ese es un primer aspecto. El otro aspecto es los movimientos de capitales. Cuando ellos mueven su tasa de interés, República Dominicana también mueve su tasa de interés, porque la de ellos es una tasa de interés referencial. Entonces, República Dominicana coloca esa tasa de interés como base, luego le pone una prima de riesgo y esa es la tasa de interés que se mueve, por ejemplo, la de los bonos soberanos de República Dominicana en los mercados de capitales. Es decir, que de acuerdo a cómo se mueva la política monetaria de los Estados Unidos, se va a condicionar también el desempeño económico de la República Dominicana y su estructura de política económica. Vámonos ahora a Estados Unidos. ¿Qué se puede decir? Mira, ellos han ido logrando reducir también su tasa de inflación desde ese más del 9%, ha ido bajando hasta ya colocarla en 4%, la tasa de inflación. Todavía es el doble de la meta, que es 2%. Ellos todavía tienen trabajo. Ellos comenzaron después que nosotros a aplicar una política monetaria más restrictiva. Nosotros comenzamos en noviembre del 21. Es correcto. Nosotros como país, Sí, comenzó el Banco Central. Sí. En el caso de Estados Unidos comenzó en marzo a ajustar su tasa de interés, es decir, que ellos van más atrasados en el ciclo, del 22. Ellos van más atrás en el ciclo, pero van moviéndose en el camino correcto. Ayer decidieron, después de haber aumentado en 500 puntos básicos su tasa de interés, decidieron suspender ya el aumento, es decir, frizan el aumento, la mantienen inalterada. Y dice, mira, tú sabes que eso... O sea, que llegaron al punto neutro. Bueno, ya está en positivo. Sí. A diferencia de Europa, República Dominicana también está en positivo. ¿Cuál es el promedio de inflación para ellos ahora mismo? ¿Cuál es su meta? La tasa, 2%. Y ellos están ahora mismo en 4. En 4. Pero, fíjate una cosa... ¿Y cuánto está la tasa de interés? 5.25. Fíjate una cosa, la tasa es de 5 a 5.25 menos la inflación esperada, que es 2.6. No es la inflación, tú no le restas la inflación del año anterior, ni la actual. Tú le restas lo que viene en los 12 meses. Sí. Entonces, la inflación esperada en los próximos 12 meses es 2.6%. Entonces, cuando tú le restas eso, está en territorio positivo. Por eso ellos deciden suspender ahora. Dicen, no vamos a aumentar, pero pudiéramos aumentar 2 veces más en lo que queda de año. A mí me da la impresión que ese es como una espada de Damocles que él quiere dejar ahí lista y decir, mira, vamos a ver qué sucede. Si baja en junio la tasa de inflación tan fuerte como bajó ahora de 4.9 a 4, si baja de 4 a 3.1, por ejemplo, a 3.2, entonces ellos dicen, ¿tú sabes qué? No subo la tasa de interés. Dejo que siga la política monetaria con su rezago normal, siga teniendo el efecto sobre la tasa de inflación. Entonces, es un elemento. Crecimiento económico de los Estados Unidos esperado este año, ellos lo subieron de 0.4, fue su última estimación, a 1% ahora. Para todo el año es un crecimiento menos de la mitad del año pasado, o sea que sin lugar a duda hay una situación de desaceleración importante en la economía de los Estados Unidos. Eso nos afecta a nosotros porque es nuestro principal socio comercial, claro. Pero todavía el mercado laboral con una tasa de desocupación de 3.7% sigue estando en pleno empleo. Va a subir la tasa de desocupación a 4.2, 4.3% para el año, cuando termine el año. Eso todavía no nos está afectando, ese aumento de la desocupación, porque seguimos recibiendo remesas. República Dominicana lleva un ritmo de remesas por encima de los $800 millones mensuales en promedio. Va a terminar el año... Ayer anunciaron 4.2 mil millones. Sí, en los 5 meses, por eso, sí. Más de $800 millones. 880 millones de dólares fue el mes de mayo. Si yo lo analizo, son $10.000 millones. Sí, es más que el año pasado. Claro, $10.000 millones de dólares de casi 2.000 millones. Bueno, que son los que más llegan. La principal fuente, oye bien, la principal fuente de divisa de la República Dominicana ahora mismo son las remesas. ¿Más que el turismo? Sí. Y no solo eso. Si yo lo comparase, con sectores productivos, exacto, solamente la construcción, el comercio, los más grandes. Eso no cuentan nada, eso no hay que pagarlo. Exacto. No, y no solo esto, sino que es un insumo que o un factor de producción que está en el extranjero, que está ganando más dinero que lo que ganaría si se quedara acá, genera valor agregado, allá se mantiene su estructura de consumo, pero manda una estructura de consumo acá y de crecimiento. Que altera el crecimiento. Yo creo que ese es de los principales, ojalá y alguien se marque, se ponga alguna institución, de hacer un estudio de cómo, de esos $10.000 millones que mandan la diáspora, de cómo caminan la economía. Mira, eso que está tratando de explicar, que explica el doctor Jaime Ariste Escudero,
ustedes cogen y dicen, de esos 10.000 millones de dólares este año, fueron a donde el hermano de cada quien o a donde la mamá de cada quien. Ahora, miren, 1.000 o 2.000 van a la construcción y a la compra de inmuebles. 1.000 o 2.000, oye bien, van al supermercado. Se han hecho esos estudios. Oye claro, bien. Claro, se han hecho. Oye bien, o sea, lo que eso impacta, pero eso no hay que pagarlo, eso fue un regalo que vino del cielo. No, y de educación, por ejemplo, te financia educación, te financia servicio de salud, te financia servicio de cuidado de personas mayores, te financia la compra del supermercado, te financia el pago del alquiler, te financia es una transferencia de bienestar los vehículos, extraordinaria. Directa. Uy, tú no te imaginas. No, te financia, te mejora significativamente el nivel de bienestar de la gente, ese volumen. O sea que hay que quitarse el sombrero. Cuando usted ve a un dominicano que vive en el extranjero, Señor. quítese el sombrero frente a él. Doctor, ya estamos muy cerca y ya se tiene pendiente lo que es la proximidad de un proceso electoral y la economía mantiene, pone o tumba gobierno. Es correcto. Definitivamente. Entonces, ¿de qué debería cuidarse? O vamos a decir, ¿qué factor económico podría ser un elemento que pueda mover a preocupación para resultados electorales futuros? Mira, ahora mismo, si tú ves la economía, tú puedes decir, mira, hay estabilidad macroeconómica, la tasa de inflación está convergiendo hacia lo que es el 4%, ya está en 4.43, o sea que se está moviendo hacia el centro de la meta, y ahora mismo lo que tú tienes es más delicado, es el crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía que tú notas que efectivamente tú necesitas reanimar. Empujen. Y esa reanimación viene por el lado del sector privado principalmente, porque representa el 85% de la economía. Si tú le colocas además un sector público más dinámico en materia de inversión, donde tú le pones ahí ciertos elementos adicionales que complementen la inversión privada, pues entonces tú pudieras acelerar más el crecimiento de la economía. Yo no creo que sea 4% el final, pero no es imposible. O sea, la probabilidad más alta es que estemos por debajo del 4%. Exacto. Pero hay una probabilidad positiva de que estemos en 4%. Pero la probabilidad más alta es de que estemos por debajo del 4%. Pero mire, doctor. Y lo que sí es importante también, hay que cuidar mucho el sector eléctrico, la generación de electricidad para los próximos meses. Porque obviamente cuando la economía comienza a acelerar su ritmo de crecimiento, Va a demandar más. va a aumentar la demanda y hay que tener bien seteadas las plantas. Ahora se le está dando un mantenimiento Y gracias a Dios a que Central tenemos Punta Catalina. combustible a Sí. 70 ahí. No, y te ha ido reduciendo. Entonces, esa reducción de los precios de los combustibles, tanto los que se utilizan para generación Como eléctrica como los combustibles internos, Sí. pues va a ser algo positivo. Entonces, lo que tú tienes que tener asegurado es una buena gestión de tu parque energético. ¿Y qué significa eso? Que tú le des los contratos a quienes tú le tienes que dar contratos, que tú sepas que tienes que estar asegurado para minimizar el precio del mercado spot. Tú tienes que saber que las empresas distribuidoras hay que mejorarle la posición financiera. El año pasado registraron 1.600 millones de dólares de pérdida. Entonces hay que tratar de mejorar ¿De eso. pérdida pero mire- o de cuenta por cobrar? Porque no perdieron, lo que hicieron fue que... No, porque No, fueron hay- pérdidas porque hay- la hay transfirió pérdida. el gobierno. Hay pérdida. O sea, la mitad, oye, para que tú tengas una idea, la mitad del déficit público lo explica el déficit del sector eléctrico. Hoy está a El déficit financiero. $68 el petróleo. Sí, sí. Y Pero eso mire, ayuda. doctor, la pregunta de Carlos me lleva un poquito. Voy a correr unos pasos hacia atrás y me voy al mercado internacional. Estados Unidos, en medio de un proceso que ya prácticamente comienza, el Partido Demócrata tiene un candidato, se llama Joe Biden, con muchos hándicaps, edad, a veces la gente dice que se pone torpe, que camina por donde no es, lo que fuere, o que se cae. Y tienen otro candidato, los republicanos por ahí dando vueltas, pero la economía está, como dice Carlos, afecta las posibilidades de gobierno. Pero dicen que lo sólido de Biden es el tema de cómo ha manejado la economía, con su Banco Central y todo esto. Realmente usted ve ahí, sin entrar en política partidista, que hay un tema salvable para los demócratas. Mira, yo creo que sí, los demócratas pudieran ganar las elecciones, pero tienen que tratar de evitar que ocurra una recesión. La economía de los Estados Unidos es una supereconomía, eso sin lugar a dudas. Su expectativa es crecimiento de un 1%, pero pudiera mejorar en la segunda parte del año.
Si ya la Reserva Federal dice, mira, tú sabes que eso que yo acabo de señalar de que vienen 2 incrementos adicionales, en realidad No es vengan. un bluff, no lo voy a hacer, voy a dejar que la economía ya siga ajustándose y que siga reanimándose el sector productivo, pues yo creo que la economía pudiera mejorar. Y si llega a una situación de estabilidad macroeconómica con un crecimiento razonable en los Estados Unidos, pues las probabilidades de que continúe Biden, que como tú muy bien señalas, tiene su hándicap, el otro también tiene un hándicap todavía mayor, muy, muy grande, porque tiene una tasa de rechazo alta, además de que tiene problemas con la justicia muy serios. Entonces es un hándicap todavía más severo. Pero yo creo que hay mucha probabilidad de que pueda ganar Biden. Pero vamos a ver qué sucede. Eso ya los norteamericanos decidirán quién será su presidente. Perfecto. Doctor, yo creo que ya tenemos que dejar la parte final, un careíto, porque nos han llegado muchísimas preguntas para usted. Tenemos que hablar. Alguien pregunta que si es posible una dolarización en República Dominicana, que si en este momento es posible y que cuáles serían las implicaciones de esto. Vamos a comenzar por ahí. Mira, el doctor Julio Jacín tiene un amigo que yo admiro muchísimo, se llama Víctor Canto. Sí. Víctor Canto, el doctor Víctor Canto, graduado de la Universidad de Chicago, brillantísimo, una cosa espectacular, fuera de lo normal, una inteligencia mucho más allá de lo normal. Pues Víctor Canto ha sido de los promotores de la dolarización de la economía dominicana y ha establecido que es relativamente fácil hacerlo. A mí me tocó en 1990 escribir un artículo también sobre ese tema, sobre la posibilidad de la dolarización, a propósito de uno que había escrito Bernardo Vega que decía que no era posible. Entonces yo le escribí ese en el 90 donde establecía cómo poder hacerlo. Claro que tiene sus pros y sus contras. Los pros es que puedes tener ahí la posibilidad de tener una tasa de inflación que sea relativamente más baja que lo normal. Pero hemos demostrado con los metas de inflación y con buena política monetaria, como la que ha estado ejecutando Héctor Valdés, que tú puedes lograrlo, esa parte positiva. Ahora, la parte negativa de no tener moneda... Es cómo hacerlo. No es cómo hacerlo, no, eso es fácil, eso es facilísimo. El Salvador lo hizo, Ecuador lo hizo, no, eso es fácil. El problema es los choques, cuando tú tienes un choque en la economía, como sucedió por ejemplo en Europa, 2010, 2011, 2012, el impacto brutal que tuvo cuando tú no tienes moneda, por ejemplo en Grecia, un choque como el que se vio con la banca, que ellos pudieron haberlo resuelto emitiendo dinero y generando una inflación, pero si hubiesen ahorrado tener una desocupación de 27%, o en España 25% de desempleo. O sea que Grecia pudo haber devaluado el dracma, o España la peseta, pero no, como tenían el euro, no pudieron hacerlo. Entonces, el efecto negativo que tú tienes cuando no tienes moneda es que cuando hay un choque externo, por el lado de la oferta que tú necesitas, o por el lado de la demanda que tú necesites crear moneda y no tienes esa posibilidad, el impacto y ajuste va directamente a la parte real de la economía. Eso significa desempleo, caída de la actividad aumento de precios. Entonces, ese es un punto que hay que evaluarlo siempre cuando tú digas, ¿vale la pena o no una dolarización? Esos serían los elementos que hay que evaluar. Bien. Pero te digo, Víctor Canto la ha promovido de los años 70. Sí. Bien, los llaman también y le preguntan que hable un poquito de su opinión con respecto al dólar. Hay opiniones que dicen, nosotros la vemos, dicen que el dólar está en picada, otros dicen que está alterado. La situación del dólar desde su punto de vista, proyectándolo, y que hable un poquito en la parte final de qué usted le recomienda a la gente hacer en este momento. Si comenzar a arriesgarse, a invertir, poner su dinero en la bolsa, ponga su negocito, ¿qué usted recomienda en este momento? Mira, con relación al dólar, el dólar seguirá siendo la principal moneda a nivel global. Es la economía más poderosa, la más flexible. Tú me dirás, China es grande, etcétera. Yo te digo, sí, pero China tiene muchísimas distorsiones provocadas por el peso que tiene el Estado y el partido en las decisiones económicas del gobierno y de la economía en términos generales. Sí, por eso, si tú me pones a decantar entre el renminbi o el yuan, por ejemplo, o el dólar, me quedo con el dólar sin lugar a dudas. Y con relación acá, yo había señalado hace ya varios meses que debido a que había una alta probabilidad de que antes de julio el Banco Central comenzara a modificar su postura monetaria, le decía a las personas que si ellos iban a tener recursos líquidos que invertir,
lo hicieran en ese momento, porque había llegado el pico de la tasa de interés pasiva, es decir, la tasa de interés que te sea atractiva para tú comprar un título. Por ejemplo, hubo títulos que se vendieron a tasa de interés del 16%. O sea, eso fue Aquí algo... se vendieron certificados, bonos en dólares de 8%, de 7%. Óyeme, el bono soberano de República Dominicana llegó al 10%. Sí. 10% como había un pronosticado, o sea, sumamente Y atractivo. 2033, 2035. A 10 años. 10 años, 10%, oye bien, 10 años. 10%, Sí, bueno. buenísimo. Entonces yo decía, por el lado pasivo, invierta. Ahora, si usted lo que va a hacer es a tomar un préstamo, espérese. Exacto. Espere un poco porque viene un cambio de política Sí, monetaria. claro. Y entonces eso se lo dije hace varios meses. Y ahora ya se está viendo cómo, si tú, este es el momento ideal para tú salir con ese 9% que te está ofreciendo el Banco Central y tú, si tienes un proyecto en la cabeza, ejecútalo Claro, en claro. este momento. O que pida uno de los préstamitos, eso ahora que vienen con la tasa del encaje. Por eso, Eso son lo que dicen. A eso que me refiero. O sea, tomar ese préstamo, Sí. si usted tiene un proyecto por ejecutar, ejecútelo con ese préstamo. Pero si es para financiar el cumpleaños o los 15 años de una niña. o una vacación, vacaciones. No, gastarlo en una boda, no. Yo nunca he creído en eso. Usted se compra mejor un apartamento. A las niñas, cuando usted la vaya a casar, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Usted le dice, mira, ¿qué tú quieres? ¿Una boda o un apartamento? Tú eliges. Qué bien. Claro. Sí, sí, bien. Eso El- fue boda el- e inauguración. Sí, ¿qué tú prefieres? Que no digan de que las dos cosas, no, Sí, no. sí, Es una de las no, dos. no, una de las dos. Una de las Yo dos. tengo una que seguro diría un apartamento y a los 3 días que tú le das el apartamento dice, ay, yo hubiera querido vestirme de blanco. Doctor, mire, esa parte que tiene que ver con las inversiones, en este momento y con las medidas monetarias que se hacen, ¿qué medidas se pueden hacer que activen la economía, pero que no creen inflación? Que activen el mercado, que creen crecimiento económico, pero que no alteren la inflación. Yo decía el otro día, si tú das una orden en el Banco Central, ¿qué es lo que crea inflación? Cuando tú tiras mucho dinero para la calle. Si tú das una orden de golpe y dice, todos los certificados que están al 9% están al 7%, y todos los préstamos que están al 16% están al 12%, eso no tira dinero para la calle, pero el mercado se pone cómodo de una vez. Esas medidas no dan inflación. No, pero es que eso tú no puedes hacerlo. O sea, el mercado tú tienes que dejar que se ajuste Solo. de forma gradual y no de un golpe de esa forma, porque hay una pérdida de valor. Cuando tú tienes unos instrumentos que tú le dices de repente, mira, el cupón de este y el valor de mercado es, suponiendo que fueran iguales, 10%, y tú dices, no, ahora va a valer 5%, le cambia el valor, va a valer 15%, le cambia el valor de mercado de ese instrumento. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces no hay medidas no, económicas que no creen inflación. No, la que está tomando el Banco Central, tú la tomas dentro del programa monetario, porque ¿cómo es que se hace política monetaria? Tú dices, ok, mira, yo quiero ejecutar una política monetaria expansiva o cambio de postura monetaria, donde yo digo, voy a bajar la tasa de interés de referencia y libero recursos, pero ya yo tengo, por ejemplo, un entorno donde yo miro el programa y digo, efectivamente tengo una holgura que me permite a mí expandir los agregados monetarios sin generar inflación. Y eso me va a mí estimular la inversión, me va a estimular el consumo, me va a estimular la demanda agregada, me va a estimular el empleo, sin generar inflación. Entonces, eso yo lo puedo hacer en un entorno, por ejemplo, como estoy ahora mismo teniendo, donde el tipo de cambio desde diciembre hasta el presente se ha apreciado casi un 3%. Entonces, esto en un entorno además donde yo estoy sentado sobre 16 mil millones de dólares de reservas internacionales netas del Banco Central. ¿Ya van por 16? Más de 16 mil millones de dólares. Entonces, obviamente que tú dices, bueno, en este momento hay una buena coyuntura para hacerlo. Además, tengo el entorno internacional donde estoy observando que Estados Unidos ya comienza también a decir, mira, ya llegué hasta donde yo iba con el manejo de tasa de interés y la friso. Vuelvo y te digo, esto de que ellos dicen que van a seguir subiendo por 2 ocasiones más, es probable que sea más bien un bluff y un mensaje para el mercado de decirle, mire, ¿saben qué? Si ustedes tienen una empresa en la cual ustedes van a aumentar
más que los incrementos de costos, los precios, pues saben que si me hacen eso y no bajan la inflación, yo le voy a subir la tasa de interés. Exacto. Ese es un mensaje que le está mandando el presidente de la Reserva Federal, Powell, a los diferentes agentes económicos en los Estados Unidos para que siga reduciendo la tasa de inflación aun cuando ellos decidieron frizarlo. Para nosotros es un entorno que era totalmente previsible y yo creo que el Banco Central está jugando bien lo que es sus instrumentos de política monetaria frente a lo que está haciendo los Estados Unidos. Bien, como usted es un experto en econometría, ¿qué se dice? Sí. En econometría y conoce muy bien, yo digo que es la persona que no importa la posición que tenga, siempre mantiene la objetividad, no importa con respecto a los temas económicos, la parte técnica. Pero, doctor Escuder, en este momento vamos a un año electoral. Y Andrés Terrero, nosotros siempre decimos que hay formas de que un gobierno pierde, gana, pierde. Y es las alianzas, que se junte todo el mundo, que venga una debacle económica. Y creo que, como dijo Andrés, el tema de la economía es fundamental. Uno analiza las encuestas y dice, el dominicano hoy es su economía y su seguridad ciudadana. Olvídate del tema de la corrupción, de Haití, de todo eso es secundario en este momento. Si usted pudiera predecir, viendo los números, el panorama internacional y todo esto, los próximos 12 meses, no el cierre del 2023, sino los próximos 12 meses, usted puede predecir con nuestro nivel de endeudamiento, la guerra como va de Ucrania, las políticas económicas de Estados Unidos, la deuda dominicana y todo esto, las recaudaciones. ¿Usted prevé que nosotros vamos a tener un año de estabilidad económica o usted prevé que se va a ver una debacle económica y que se lleva el gobierno del presidente Abinader? Asumiendo que no haya ninguna perturbación externa, ningún choque externo adicional, que no escale, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que no haya un ataque militar con armas nucleares, asumiendo eso, yo creo que lo peor pasó en términos económicos y lo que vamos a ver en los próximos meses es una recuperación y salir de la etapa más oscura de la economía e incierta. Vamos a estar en una situación todavía de bajo crecimiento. Mira lo que te señalé, que Europa, la eurozona, está en recesión técnica, 2 trimestres consecutivos decreciendo su Producto Interno Bruto. Estados Unidos con un muy bajo nivel de crecimiento, pero ese es el límite inferior. Ya de aquí en adelante es a mejorar lo que va a estar registrando. Y eso va a beneficiar muchísimo a la República Dominicana. El turismo va muy bien. Yo creo que el trabajo que han hecho en el sector turismo, tanto el sector público como el sector privado, ha sido sumamente exitoso. Ahora mismo está explicando el 58% del crecimiento de la economía, lo está explicando el sector turismo. Pero cuando ese sector privado comience a construir y acelerar su ritmo de expansión en el sector que crea tanto efecto multiplicador en la economía se va a reanimar. Y un proceso de reanimación con estabilidad de precios, con Valdés en el Banco Central, óyeme, tú tienes que esta economía echar hacia adelante. Es una economía muy resiliente, muy flexible, es una economía buena y yo creo que si el entorno internacional es positivo, le va a ir bien a los próximos 2 años. Resiliencia y la Virgen de la Altagracia. Sí, la Virgen de la Altagracia, óyeme, tú no te imaginas. Dirían por ahí, no más palabras, magistrado. Sí. Doctor Jaime Ariztí Escuder, economista, gracias por estar con nosotros. Y si estuviéramos en una emisora que el doctor tiene su programa, Audiencia Económica, los domingos, los sábados de 12 a 2, mediodía, diríamos, llévatelo, Cuba.